Ahora tal vez cueste creerlo, pero hace solo 8 años, Rusia era miembro de pleno derecho del entonces Grupo de los Ocho, o G8. Pero tras la crisis de Ucrania de 2014, el G8 volvió a su formato anterior, el G7. Y a la luz de la operación militar rusa en Ucrania que comenzó en febrero de este año, la confrontación entre Rusia y Occidente se ha convertido en una guerra híbrida a gran escala con enfrentamientos reales, aunque indirectos hasta ahora. La división de los líderes mundiales es hoy en día más notoria que en el pasado. Por ejemplo, la semana pasada los líderes del ahora Grupo de los Siete se reunieron en el castillo del Mao poco antes de la reunión de sus homólogos de los 5 países BRICS, quienes también celebraron una cumbre en línea bajo la presidencia de China, para tratar principalmente el ingreso de Argentina e Irán al grupo. En la reunión del G7, Rusia fue discutida y demonizada como una amenaza, mientras que en la reunión de los BRICS fue un participante clave y visto como otra de las víctimas de Occidente. Según declaraciones de los líderes de Occidente, Rusia es la principal amenaza para el mundo, mientras que para los líderes rusos, Occidente ha dejado muy claro sus intenciones de destruir la Federación Rusa, por lo que ya no tiene sentido seguir intentando mantener relaciones con quienes desean suprimirlos. Pero ¿qué ha llevado a Rusia y a Occidente a romper completamente sus relaciones? En este video te explicaremos el porqué y cuáles consecuencias geopolíticas puede generar esta ruptura. Así que acomódate, porque lo interesante apenas comienza. Tras el inicio de la Guerra Fría, Rusia intentó formar parte del nuevo Occidente, pero fracasó, y ahora se centra en desarrollar relaciones con Asia, Oriente Medio, África y América Latina. Desde la época de Pedro el Grande, las élites rusas miraron hacia Occidente, adoptaron la moda y el comportamiento occidentales, introdujeron instituciones, tomaron prestados filosofías occidentales y pretendían entrar en las grandes potencias europeas. Luego, durante la era soviética, mostró interés en convertirse en una superpotencia global y en un periodo posterior, en un componente clave de una Europa más grande. Moscú construyó sus relaciones económicas principalmente con Occidente. Tradicionalmente, Rusia suministró los recursos de la industria de Europa Occidental. Fue el granero del continente y un importante importador de productos y tecnologías industriales. Hasta hace poco, la Unión Europea por sí sola representaba más de la mitad del comercio exterior ruso, y Alemania era el principal exportador de tecnología y equipos a Rusia. Culturalmente, los rusos se identifican tradicionalmente con el resto de Europa. El cristianismo, el legado de la antigüedad, las ideas de la Ilustración francesa y la filosofía alemana, la literatura europea, las bellas artes, la música y la danza, todo esto contribuyó a la formación de la propia cultura de Rusia, dándole un poderoso incentivo para el autodesarrollo. Pero tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países occidentales han visto a Rusia como una amenaza a sus intereses. Tal preocupación incluso los llevó al punto de planear ataques nucleares contra la ex Unión Soviética, ataques que no se realizaron debido al desarrollo por parte de los soviéticos de sus propias armas nucleares. Desde ese entonces, Rusia y Occidente se han enfrascado en una lucha de poder y control que ha provocado situaciones peligrosas como la crisis de los misiles en Cuba hasta el actual conflicto en Ucrania. Tras la primera mitad de la década de 1970, los oleoductos y gasoductos de Rusia a Europa Occidental han sido la columna vertebral de las relaciones económicas y aseguraron la estabilidad general en el continente, incluso durante las peligrosas décadas de la Guerra Fría y los tiempos turbulentos del colapso de la Unión Soviética. Y a pesar de la Guerra Fría que libraron Occidente y Rusia por años, ambos bandos continuaban teniendo relaciones diplomáticas y comerciales aceptables. Sin embargo, eso también es cosa del pasado. Tras el inicio de la guerra en Siria, la crisis de Ucrania de 2014, la expulsión de Rusia del SWIFT y la congelación de las reservas del Banco Central de Rusia en el extranjero, todo esto cambió.
y las relaciones entre Rusia y Occidente se sumergieron en una espiral de sanciones, acusaciones y amenazas. Todo lo opuesto a la diplomacia. Según Occidente, Rusia es la principal amenaza para el mundo y su líder, Vladimir Putin, intenta hacerse con el control mundial. En cambio, según Rusia, Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN, intentan rodearla con sus escudos antimisiles para finalmente completar el objetivo que se plantearon tras la Segunda Guerra Mundial, y que consiste en eliminar cualquier potencia que se oponga a un mundo gobernado por Estados Unidos. Tras los acontecimientos en Siria y Ucrania, Occidente ha impuesto severas sanciones contra Rusia y ha establecido bases de la OTAN cerca de sus fronteras, lo que ha provocado, según muchos expertos, que Rusia abandone la diplomacia y opte por acciones menos diplomáticas. Mientras que por su parte, Rusia ha expandido su influencia en África, Oriente y América Latina. Se ha apoderado de gran parte del Ártico, zonas ricas en minerales, gas y petróleo, y aumentó la exportación de armamento a otros países. Además, desarrolló nuevos armamentos como armas hipersónicas, sistemas de defensa y guerra electrónica. Todo esto desafiando las barreras impuestas por Occidente. Pero por primera vez en la historia, Rusia se enfrenta a un Occidente unido, desde América del Norte, la Unión Europea y Gran Bretaña, hasta Japón y Australia. Además, no hay aliados en Occidente a los que Moscú pueda recurrir. Incluso estados teóricamente neutrales como Finlandia, Suecia, Austria y Suiza han abandonado su neutralidad y han plantado bandera contra la Federación Rusa y contra China. Por lo tanto, ha habido una ruptura política completa entre Rusia y Occidente, y cualquier nueva norma de relaciones entre ellos solo puede surgir como resultado de una guerra híbrida que se librará durante años, si no décadas. Así lo han expresado en varias ocasiones el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. En Moscú, el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, alertó hace unas semanas que la fobia rusa provocada por algunos países occidentales ha llegado a niveles incomparables. Indicó que los países occidentales aumentan cada día sus esfuerzos por controlar a Rusia, desde las sanciones económicas unilaterales hasta la propaganda engañadora difundida por medios globales. Lavrov dijo que Occidente ha declarado la guerra completa contra la Federación de Rusia y ya nadie esconde esta realidad. Asimismo, Sergei Lavrov adelantó que Rusia no tiene la intención de animar a Estados Unidos a reanudar los contactos mutuos. Recordó que no fue Moscú quien decidió suspender los contactos, sino Washington. Por su parte, el pasado jueves 7 de julio, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, desafió a las potencias occidentales que dan apoyo militar a Ucrania frente a las tropas rusas a enfrentarse directamente en un campo de batalla en ese país. Al mismo tiempo, ha asegurado que Occidente no ha entendido el concepto de ofensiva militar rusa, ya que según su versión, su comienzo también significa el comienzo de una ruptura radical del orden mundial. En cuanto al desarrollo de la guerra, el presidente ruso ha resaltado que hasta el momento Rusia tan solo está comenzando su ofensiva en territorio ucraniano. Dijo que todo el mundo debe saber que en general aún no han empezado nada serio. Además, hizo hincapié en que la actual situación que se vive a nivel global por el conflicto iniciado el pasado mes de febrero supone el inicio de la transición a un mundo multipolar. Y desde Occidente responden con más sanciones y embargando cuentas bancarias millonarias pertenecientes a magnates rusos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el martes 12 de julio una prohibición de las importaciones de petróleo y otros energéticos rusos en represalia por la invasión de Ucrania, lo que subraya el fuerte apoyo bipartidista a una medida que reconoció que haría subir los precios de la energía en Estados Unidos. Estamos prohibiendo todas las importaciones de energía de petróleo y gas de Rusia, dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca,
y enfatizó que eso significa que el petróleo ruso ya no será aceptable en los puertos estadounidenses y el pueblo estadounidense asestará otro poderoso golpe a la maquinaria de guerra del presidente Vladimir Putin. Y desde Europa, las sanciones que la Unión Europea adoptó contra Rusia por la guerra en Ucrania le ha permitido congelar 13.800 millones de euros, casi 14.000 millones de dólares pertenecientes a magnates y entidades rusas. Así lo anunció el comisario europeo de justicia, Didier Reynders, lo que envía una clara señal a Moscú de que Occidente no está interesado en tener relaciones con Rusia. Y nos deja también claro que las duras sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y Occidente no se levantarán ni siquiera cuando finalicen los combates en Ucrania. Y la dolorosa experiencia de apoderarse de activos en el extranjero dejará una profunda huella y afectará el enfoque de Rusia hacia cualquier edificación de las relaciones con Occidente en el futuro. Además de la creciente presión e intentos de Occidente de aislar a Rusia de la escena mundial, sumado a la estrategia de Occidente de armar y financiar a Ucrania con el fin de alargar el conflicto y convertirlo en una guerra de desgaste. Con todo esto, Rusia ahora claramente necesita considerar direcciones más allá de Occidente, lo que significa que probablemente podrá superar la inercia histórica, el legado de prioridades geoeconómicas anteriores y la cercanía cultural. Pero ¿cómo afectará al mundo la ruptura completa de las relaciones entre Rusia y Occidente? Pues claramente la situación apunta a dos posibles consecuencias: la división del mundo en dos bloques, Occidente y los BRICS, y la confrontación militar entre Rusia y Occidente. Occidente, evitando a Rusia, tratando de aislarla y dominarla, ha dejado a Moscú sin otra opción que deshacerse de los viejos hábitos y volverse hacia el resto del mundo más allá de Europa Occidental y América del Norte. De hecho, esto es lo que los líderes rusos han prometido hacer en repetidas ocasiones, incluso cuando las relaciones con Occidente no eran tan hostiles. Como dicen, las personas comienzan a hacer lo correcto solo cuando no hay otra opción. Pero además de la necesidad de revisar las relaciones internacionales de Rusia, también existen perspectivas reales. Al final de la Guerra Fría, hubo un ascenso impresionante en los países líderes de Asia, Medio Oriente, África y América Latina en todos los aspectos, desde el político y económico hasta el militar y tecnológico. Incluso antes del comienzo de la guerra híbrida, China ocupó el lugar de Alemania no solo como principal socio comercial de Rusia, sino también como su principal proveedor de maquinaria y equipos. India, un importador tradicional de armas soviéticas y rusas, se está convirtiendo ahora en un importante socio tecnológico para Moscú. Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos son los principales socios de Rusia en la regulación de la producción de petróleo en el formato OPEP+. Turquía e Irán son importantes actores independientes en una región de importancia estratégica clave, como lo son Venezuela, Cuba y Argentina en América Latina. Y el hecho de que la gran mayoría de los países no occidentales se hayan negado a condenar a Rusia por sus acciones en Ucrania, muchos de ellos, a pesar de la fuerte presión de Estados Unidos, es muy alentador para Rusia, en el sentido de que aquellos que no están contra ellos pueden ser considerados sus aliados. Pero Occidente no desea dividir el mundo, sino controlarlo, por lo que es poco probable que permita una alineación que no pueda controlar, lo que apunta claro a que la ruptura de las relaciones entre Occidente y Rusia desembocarán en una guerra entre potencias nucleares. Así lo advirtió también el martes 12 de julio la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, quien alertó que Washington y sus aliados están peligrosamente al borde de una confrontación militar abierta con su país, y eso significa un conflicto armado directo entre las potencias nucleares. Esperemos por el bien de la humanidad que todo esto se quede solo en palabras y Occidente y Rusia nunca lleguen a enfrentarse abiertamente. Pero lamentablemente, las malas decisiones tomadas por los líderes mundiales y su poco aprecio por la humanidad
están dirigiendo al mundo a la última de sus confrontaciones, a la última guerra mundial.